Así que los invito a todos a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque un sábado más nos traes aquí, Padre, para escuchar tu voz, para reunirnos como familia, con algunos amigos también, Señor, a estudiar tu palabra. Te pedimos que por favor tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros, de las personas que están conectadas en esta llamada, de las personas que nos ven a través de las redes sociales y de las personas que a través del canal también puedan ver este video. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones y que nos des la claridad de pensamiento para poder entender el mensaje que hoy quieres transmitirnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar, como lo dice muy bien en las invitaciones que repartimos, hoy vamos a hablar de la salvación en 3 dimensiones o en 3 pasos, ¿sí? Como quien dice, hay que pasar 3 escalones para realmente llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Listo? Y hoy lo vamos a aprender. Hemos puesto aquí 4 colores diferentes. Antes de iniciar la llamada, pues nos repartimos a quién le correspondía qué color para hacer esto un poco más participativo, ¿no? Que entre todos pues podamos decir lo que pensamos de acuerdo a esto. Así que bueno, tienen que estar súper atentos. ¿Listo? Y vamos a iniciar con un versículo muy interesante que se encuentra en 2 Corintios 1:10. Vean lo que dice. Hablando acerca de Jesús, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande o de tan gran muerte. ¿Listo? Aquí vemos 3 tiempos en un solo versículo. Vemos un verbo que es el de librar, que se encuentra en pasado. Jesús nos libró, pasado. Pero también se encuentra en presente porque nos libra. Y también se encuentra en futuro porque nos librará. La pregunta es ¿de qué? Entonces, la respuesta está también en la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 22, y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿De qué hemos sido librados gracias a Jesús? De nada más y nada menos que del pecado. ¿Sí? Hemos sido librados de eso gracias a Jesús. Y esa partecita que he coloreado aquí en verde, como quien dice, tiene el nombre, lleva el nombre, se le ha puesto el nombre de justificación, esa libertad del pecado. Pero en la justificación no se queda todo, la justificación es tan solo una de esas 3 etapas de lo que en un inicio hablábamos, ¿cierto? La segunda etapa está en la parte que es subrayado o que he coloreado con amarillo, ¿sí? Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Segunda etapa. Y última, y como fin la vida eterna, que es a donde todos anhelamos llegar, espero que sí, Dios lo permita, la glorificación. Entonces, Jesús, nosotros de hecho lo veíamos en el santuario, cuando estudiamos el santuario, es un Dios que es completo, es detallista, es fascinante, es amoroso, y no solamente hizo algo en el pasado que fue morir por nosotros en la cruz, sino que hoy en día también está intercediendo por nosotros. Hoy en día se está llevando a cabo el juicio, lo hemos estudiado a lo largo de todos estos sábados, y entonces de la misma manera es un Dios que nos libera del pecado, pero que también nos ayuda a ser santos para que podamos llegar a la glorificación. 3 pasos y hoy los vamos a estudiar. No son tan difíciles como de pronto podemos verlos. En primer lugar, vamos a iniciar con la justificación, el primero de estos pasos. Y cabe resaltar que yo creería que son como una cadena, ¿no? El uno depende del otro. Entonces, si no sucede uno, el otro está incompleto, ¿sí?
Y por eso vamos a iniciar entonces desde el inicio, la justificación, esa libertad del pecado, ¿cierto? Como allí lo plasmé en esa pequeña imagen que allí pongo, la justificación es el hecho de que yo esté o me esconda en Jesús. Entonces, prácticamente cuando Dios me da el título de perdonada, porque me refugio en Jesús, porque de pronto le fallé de alguna manera, porque no hice bien alguna cosa, me refugio en Jesús, Dios me da ese título de perdonada. No porque yo lo merezca, ¿sí? No porque, ay, Valentina tan buena que es y entonces vamos a perdonarla. No, sino porque sencillamente me escondí en Jesús. Me hice detrás de él, ¿sí? Entonces, el título de justicia de Jesús, que Jesús realmente sí vivió una vida justa, él me lo atribuye a mí, me lo pone a mí, a mi cuenta, ¿sí? Esa justicia se me pasa a mí como si fuera mía, pero no es mía, ¿sí? Y entonces, cuando Dios le pregunta a Jesús, Jesús, ¿dónde está Valentina? Jesús le dice, no, padre, usted no necesita mirarla a ella, porque ella me está buscando a mí, ella se está refugiando en mí. Entonces, míreme a mí, la vida que yo viví, cuéntesela como si ella hubiese vivido esa vida, ¿sí? Y entonces, Dios me da un pase, me da un ticket, me da el derecho de ir al cielo, ¿sí? Me dio como el pasaporte para yo poder ir al cielo a través de la justificación. Y entonces me mira como si yo nunca hubiese pecado. Entonces es fascinante esto tan maravilloso que hace Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Entonces, Jesús, que vivió una vida santa, que vivió una vida buena, se pone en mi lugar para que la vida de él justa, santa y buena ahora sea, como quien dice, atribuida a mí, me sea impuesta, vuelvo y digo, no porque yo lo merezca, sino porque lo he buscado a él, ¿sí? En Gálatas 3, por ejemplo, nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y cuando leemos hasta este versículo, muchos dicen, sí ven, ya no hay que guardar la ley, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es lo que maldice la ley? La ley maldice el pecado, ¿sí? Para empezar por ahí. Entonces, decir que Jesús, que gracias a Jesús ya entonces no estamos bajo la ley, claro que este es otro tema demasiado profundo, pero lo digo como un tipcito, pues decir que ya no estamos bajo la ley es como cuando yo voy al médico porque me está, qué sé yo, doliendo la cabeza y el doctor me dice, sí, Valentina, efectivamente, usted no está funcionando bien, algo en su cabeza y tiene que seguir tal tratamiento y etcétera de cosas. Y yo le digo, él me dijo que ya a mí me está doliendo la cabeza, listo. Entonces, matémoslo, porque el doctor es terrible. Yo hago la pregunta, ¿matando al doctor se soluciona mi dolor de cabeza? Jamás y nunca, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, la ley sencillamente nos muestra cómo estamos. Valentina, no está bien. Usted está robando, usted está adulterando, usted está mintiendo, usted no está teniendo a Dios por encima de todo. Entonces, es eso, ¿cierto? No se soluciona el problema. Claramente, matar al doctor no es la solución al problema. La solución real al problema es la que sigue en el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es entonces la bendición y la salida a todo esto? Que sencillamente cuando yo he fallado, me refugio en Jesús para que Dios no me mire a mí, sino lo mire a Él, ¿sí? Por ejemplo, Romanos 5:21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿sí? Y vean lo que nos dice Romanos 8:1.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no? Porque el Padre a quien está viendo, a Jesús, no a mí, ¿sí? A los que no andan, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Listo? No sé si lo están notando, pero en este primer paso de la justificación, o sea, casi que el protagonista, diría yo, es Jesús. Sí, o sea, yo lo único que hago es esconderme detrás de él. Veamos, por ejemplo, al que no conoció pecado. ¿De qué nos está hablando? De Jesús. Cristo Jesús es en el que nos tenemos que refugiar. El Romanos dice, mediante Jesucristo. Romanos también dice, los que están en Cristo Jesús. Entonces, este primer paso de la justificación lo podríamos resumir en una sencilla frase. Yo estoy en Cristo. Y nos vamos a grabar esa frase. ¿Listo? En sí, la justificación, después de todo aquí lo que hemos explicado, se resume en yo estoy en Cristo. Ahora, es muy diferente decir yo estoy en Cristo a Cristo está en mí, ¿cierto? Por eso tenemos que estudiar el resto de pasos. Sin embargo, aquí vienen dos preguntitas muy interesantes que vamos a hacer. La persona que haya escogido el verde, que creo que fue Carolina, mi tía, le hago la primera pregunta. Algunas religiones afirman que al final, ¿sí? Cuando Jesús venga, todos se van a salvar. Absolutamente todos, porque Dios es un Dios de amor, porque no se pueden perder las personas, porque al final lo que quiere es que todos tengamos la vida eterna. Entonces, al final todos se van a salvar. Con base en lo que acabamos de estudiar, ¿qué opinaría mi tía? ¿Qué nos dice mi tía? ¿Todos se salvan? ¿Qué cree mi tía? Bueno, con base a lo que acabamos de estudiar, pues si aplicamos a que todos somos salvos por nuestra fe, ¿cierto? Todos somos salvos por fe, pero mediante nuestras acciones, nosotros vamos a buscar esa vida eterna, mediante nuestro estilo de vida, mediante nuestra forma de vivir. ¿Sí? Porque yo tengo fe en que yo me voy a salvar, porque yo creo en ese plan de salvación, porque yo creo que Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero todo ese plan de redención pues tiene un propósito. Él nos dejó enmarcado un propósito. Entonces, pero por el hecho de fe, por tener fe, pues no voy a encontrar mi salvación plena. Yo tengo que accionar, yo tengo que ejecutar ese conocimiento y esa fe, ¿cierto? Mediante mi estilo de vida, mediante las obras que yo haga, mediante todo lo que yo pueda hacer para la sociedad, ¿sí? Si yo estoy con Cristo, si yo estoy con Jesús, pues a través del Espíritu Santo, pues va a venir esa transformación, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, hija. Ok, tía, perfecto. Bueno, vamos a responderle claramente con base en lo que acabamos de estudiar. Alguna vez nosotros estudiamos acerca de una historia, yo se los dije en algún video, de un super archi recontra mega multimillonario que deposita demasiado dinero, tal cantidad de dinero, que alcanza para que todos los ciudadanos de este mundo paguen sus deudas, absolutamente todas sus deudas, ¿sí? Entonces, cualquiera diría, no, imagínese ese gangazo de una, ¿sí? ¿Qué tocaba hacer? En ese ejemplo lo especificábamos, ¿no? Aceptar, tener fe de que esa noticia fuera real, ir al banco a reclamar el dinero, no volverse a endeudar más, ¿sí? Esas eran como las condiciones a manera de resumen que este archirrecontra multimillonario pedía para que al momento pues de reclamar el dinero, ¿cierto? Pero resulta que hay mucha gente que no reclama el dinero. Entonces lo mismo pasa con esto, ¿sí? Esta ideología o esta creencia incluso de que todos se van a salvar, aunque no es el tema de hoy, pero se relaciona, está completamente falso, ¿sí? Porque claramente no todos reclaman ese dinero, claramente no todos se refugian en Jesús.
Y Dios, entonces, si yo no me refugio en Jesús, ¿a quién ve? A mí. Y yo soy una pecadora, ¿sí? No merezco absolutamente nada. ¿Qué me hace merecedora de tales bendiciones gigantes de Dios? Que yo tenga como mejor amigo a Jesús, literalmente, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, efectivamente es algo que es una creencia que no, ¿sí? Aparte de otras muchas maneras y de manera quizá más profunda se puede llevar a cabo este tema, sin embargo, y solamente fue una pregunta, ¿no? Como les digo al inicio, creo que este tema es tan importante para los varios que iremos estudiando a lo largo de estos sábados, entonces es muy importante que conozcamos estos tres pasos. Ahora, Ronald, que fue el que les correspondió el color rojo. Rona, le hago la pregunta. Hay personas que habiendo confesado sus pecados, ¿sí? Los confiesan, no se sienten seguras de que Jesús las haya perdonado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus pecados, piensan ellos, son demasiado oscuros como para ser perdonados. Con base en lo que hemos estudiado también, ¿qué piensa Ronald? ¿Qué tal? ¿Será que Jesús sí los Pues perdona, sí los perdonó o será que no? Cuéntenos. creo que Jesús sí perdona los pecados. Eh, Creo que en algún momento hemos hablado que así pidamos perdón con poca fe no de la manera, o no de la mejor manera, pues Jesús siempre nos oye, siempre nos escucha. Yo creo que por más oscuro que sea, si nos arrepentimos y pedimos perdón, yo creo que sí, sí nos perdona, por más oscuro que sea. Bueno, Ronald, muchas gracias. Estos chicos son muy inteligentes hoy. Bueno, es fascinante porque el perdón es una promesa de Dios. El perdón no es porque yo, no tiene nada que ver con lo que yo sienta o no, no tiene nada que ver con lo que me dicten mis sentidos, ¿sí? Y de hecho nosotros quizá encontremos a muchas personas que se sienten como esta pregunta, ¿sí? Dicen, yo le pedí perdón ya a Dios, pero es que no, o sea, yo siento que no, Dios no me va a perdonar eso tan terrible que yo hice. Y eso no va de acuerdo a lo que usted sienta o no sienta, ¿sí? Es una promesa de Jesús y punto. Desde que, como lo dijo Ronald, realmente pues haya una entrega completa y un arrepentimiento sincero, cosa que en algún momento estudiaremos a profundidad. Pero les traigo, por ejemplo, el sencillo ejemplo que nos muestra la Biblia con el caso de Jacob. Jacob engaña a su padre para recibir la primogenitura, la bendición de la primogenitura, y huye al final porque Esaú se da cuenta y bueno, huye. Y estando allí, él tiene un sueño donde ve una escalera que va directo al cielo. Prácticamente Jesús le está diciendo, Dios le está diciendo, no hay ningún problema, Jacob, usted está perdonado, usted va a tener directa comunión con el cielo a través de Jesús. De hecho, lo repito, es una historia que va mucho más allá de lo que acaba de contar, ¿no? Pero bueno, en resumen, así es la historia. Y resulta que Jacob duró 20 años pensando que quizá Dios no había perdonado su pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él lucha con el ángel de Jehová, que Génesis nos lo cuenta, le dice, yo no lo voy a soltar hasta que usted no me bendiga. Entonces, él todavía necesitaba la seguridad de que, Señor, me siento solo, ¿sí? Y yo quiero que usted esté conmigo. Y ya habían pasado 20 años desde ese sueño, ¿sí? Entonces, es una promesa de Dios, no tiene nada que ver con mis sentidos, ¿sí? Veamos lo que nos dice Miqueas 7. Vean esa promesa tan hermosa. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una promesa de Dios y no debemos dudar de esas promesas de Dios, de ninguna, ¿sí? En especial, entonces, resumo esta primera fase de la justificación como que claramente nosotros debemos refugiarnos en Jesús, debemos estar en Él, ¿sí? Para que Dios no vea la magnitud de nuestros pecados, los perdone, nos mire como si nunca hubiéramos pecado, porque está mirando la vida de Jesús, porque yo me estoy escondiendo en Jesús, porque yo estoy detrás de Él y Jesús
imputa, por así decirlo, su justicia. Me la imparte, me la atribuye, como si fuera mía, pero es de él, ¿sí? Hasta este punto podríamos pensar, bueno, ¿soy salva? ¿Será o no será? O como decía mi tía, ¿tendrán algo que ver las obras? ¿Sí? Ese es un tema también profundo que de hecho quería que hoy fuera el tema de hoy, pero creo que es necesario entender estas tres primeras cosas antes de hablar de por qué somos salvos, ¿no? Si por la fe o por las obras. Entonces, aquí es donde yo digo, bueno, después de que entonces Dios me perdona, me mira como justa y yo sigo con mi vida igual y sigo pecando y peco y peco y peco, entonces, ¿vale la pena este primer paso? Si al final mi vida sigue igual. Y ahí es donde entra el segundo paso, la santificación, ¿sí? La santificación es la libertad del pecado como tal, ¿sí? O sea, ya es ser siervos de Dios, como lo decía el versículo, es que Jesús ya me enseña a mí a cómo yo tener un carácter como el de Jesús. Él me irá enseñando a mí cómo perfeccionar ese carácter mío, ¿sí? Entonces, por eso quizá muchas religiones pueden enseñar, te salvas por fe, y lo vamos a ver que es así, pero vamos a ver también que la Biblia es clara cuando dice que somos juzgados por obras. Entonces, no es que nuestras obras nos den la salvación, es un tema muy profundo y lo vamos a tratar. Por eso es necesario estudiar estos primeros tres pasos para poder comprender qué son eslabones que se unen en esta cadena, ¿sí? Entonces, aquí entran otros dos colores y vamos a preguntarle a la primera persona para seguir estudiando este tema de la santificación. Creo que le corresponde a Carol. ¿Está por ahí, Carol? No, Listo. Carol, respóndanos la siguiente pregunta. Una vez soy perdonado por Jesús en la primera etapa que vimos, la justificación, entonces ya no tengo más tentaciones. Cuéntenos, Carol. yo digo que sí, que uno se le pueden presentar más tentaciones, ahí es cuando uno se mide y como que se prueba a ver si vuelve a pecar o ya, digamos, se mantiene firme su carácter. Ok, bueno, Carol, muy importante lo que acabas de decir. Y la respuesta la encontramos en la Biblia. Romanos 7:19 dice, este era un problema que le pasaba a Pablo y que yo me imagino que muchos nos sentiremos identificados con Pablo en este sentido. Pablo llegaba y decía, oiga, el bien que yo quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Nos pasa? Nos pasa. Y aquí entramos a la etapa de la santificación, porque después de que yo me refugio en Jesús, tengo que tener una comunión tal con Él que mi vida sea transformada. Pero entonces, aunque Pablo diga, hombre, qué tremendo esta lucha entre tratar de ser bien y como que no lo soy, y vuelvo y caigo y sigo pecando y mi vida como que no cambia, Dios nos promete una promesa maravillosa. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? En esta etapa, Dios nos da la maravillosa bendición de contar también con el Espíritu Santo, que nos ayuda en este proceso de ser libres del pecado, ¿sí? Y aquí les comparto una frase que alguna vez leí y me parece maravillosa, no es mía, ¿sí? Tiene derechos de autor. Y la frase dice lo siguiente, al cielo no van a llegar las personas que nunca cayeron. Al cielo van a llegar personas que cayeron, pero aunque cayeron, se levantaron, ¿sí? Ese es este proceso de santificación. Me refugio en Jesús en la primera etapa, pero tengo que tener tal comunión con Él que mi vida debe transmitir
el hecho de que Jesús me haya antes perdonado. Entonces se me acaba de ocurrir aquí un ejemplo. Tengo una deuda muy grande y resulta que es una deuda de 5 millones de pesos. Y supongamos mi tía los tiene y mi tía me dice, mire mamita, tome estos 5 millones de pesos, tranquila que yo se los regalo. ¿Cómo yo voy a hacer de ahora en adelante con mi tía? O sea, ¿sí? Es una respuesta, o sea, la santificación es una respuesta a eso que mi tía ha hecho antes por mí. Entonces, nosotros al analizar la justificación, que fue la primera etapa, nos damos cuenta que Jesús es tan bueno que me da a mí lo que yo no merezco, que en la santificación es responder a eso. Es yo decir, Dios mío, o sea, ayúdame a vencer esta tentación, ayúdame a vencer esto que estoy pasando, ¿sí? Nosotros en el santuario estudiábamos acerca de 3 muebles, y aquí los comparto. En el lugar santo estaban estos 3 muebles, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de oro. Y vean algo que aprendí en esta semana, y es que la mesa de los panes simboliza, entre otras muchas cosas, ese pan que recibo del cielo. Cómo Dios me habla a mí a través de su palabra. El altar del incienso es como yo le hablo a Dios, ¿sí? Como yo me comunico con Él, así como el incienso subía. Y la luz es como ahora yo comparto eso que Dios me entrega y que yo le hablo a Él. Entonces, ese es el proceso de santificación. Jesús vivía constantemente en estas 3 situaciones, recibiendo el alimento de Dios, porque dice que se levantaba muy temprano a orar, segunda situación, y alrededor del día era una luz para el mundo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, así deberíamos ser nosotros. Vean lo que le pasó a Enoc. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, o sea, ya no tenía nada que hacer en este mundo, ¿sí? Ya había aprendido a caminar con Dios. Punto. Se lo llevó Dios, ¿sí? Ahora, segunda pregunta. El azulito le tocó a Ashley. Ashley, ¿se salvará quien tenga el tiquete o derecho para ir al cielo? Pregunta. ¿Cree Ashley que con lo que hemos estudiado se va a salvar la persona que tenga el ticket o el derecho de ir al cielo? ¿Qué piensa Ashley? Pues, o sea, yo pienso que yo pienso que si yo en estos momentos siento que voy a estar salva, bueno, hago lo que sea, tengo mucha fe, hago muchas obras correctas, quizás eso me puede dar el ticket para ir directamente al cielo, pero eso ya depende de las circunstancias que pasen más adelante. Por ejemplo, los eventos de los últimos días, eso yo diría que da el ticket directo para el cielo porque ya depende del carácter y el criterio de la persona para superar esas pruebas y ahí sí ya ir y obtener la vida eterna. Pues eso pienso yo. Listo, Ashley, muchas gracias. Bueno, el ticket o el derecho para ir al cielo hace parte de tan solo la primera etapa que vimos, que es la justificación, ¿sí? Y recordemos que existe una segunda etapa que es la santificación. Si nos quedamos en el proceso de la justificación, nada que hacer, ¿sí? Son etapas que tenemos que seguir. Lo voy a explicar con un sencillo ejemplo que me llamó muchísimo la atención. Hay personas que tienen la licencia de conducción y quizá muchos dirán, uy, como usted, Valentina, y no tienen la idoneidad para manejar, no manejan bien, ¿sí? Hay personas que aunque tienen la licencia de conducción, no manejan bien. Hay personas que aunque tienen la justificación, no han sido santificadas, ¿sí? Se refugian en Jesús, pero llegan hasta ahí. Hay personas que manejan muy bien, pero no tienen la licencia de conducción.
Entonces hay personas que viven bien, que no le hacen daño al prójimo, que se comportan bien, que dicen, pues yo no ofendo a nadie, yo trato de hacer lo que puedo hacer de la mejor manera, pero no se refugian en Jesús. Tampoco nada, no hay nada que hacer, ¿cierto? Para ir al cielo, por así decirlo, tengo que tener tanto el derecho como la idoneidad. Tengo que ser justificada, pero tengo que estar en este proceso de santificación, cayéndome, levantándome, pero no olvidar de levantarme siempre, ¿sí? Con ayuda de Dios. Ahora, no quiero que me confundan, entonces la salvación se gana por lo que yo haga, pilas. Yo espero sea nuestro próximo tema, ojalá y Dios lo permita, acerca de la salvación, por fe o por obras, ¿ok? Pero mientras tanto, quedémonos con el concepto de que tenemos que seguir estos pasos: justificación, santificación. Vamos en este, ¿sí? ¿Qué nos dice Mateo 7:16? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es importante este aspecto, es muy importante este aspecto. En sí, las raíces son la justificación y el fruto es la santificación, ¿sí? Todo se tiene que ver, va conectado. En resumen, la frase que podríamos aplicar en esta santificación es: Cristo está en mí. Primer paso, yo estoy en Cristo. Segundo paso, Cristo está. Entonces, como lo decía, Cristo está en mí. Vean que es muy, muy diferente, ¿no? Yo puedo decir, yo estoy en Cristo, pero todavía Cristo no está en mí, ¿sí? Entonces, es importante tener ambas. ¿Listo? Ahora vamos al tercer y último paso, la glorificación, ¿sí? Finalmente, ¿qué es la glorificación? Bueno, para empezar, la glorificación depende de las dos anteriores, ¿cierto? Definitivamente. Si yo no me he justificado, si yo aún no estoy en el proceso de santificación, claramente la glorificación nunca llegará, ¿sí? Depende estrictamente de las dos anteriores. ¿Listo? ¿Qué es esta etapa? Esta etapa es sencillamente un cambio, literalmente, literal, y ya vamos a saber por qué, de nuestra mente, de esas cosas que tenemos, de esas luchas que Pablo describía que tenía, que quería hacer lo bueno y no lo hacía, que no quería hacer lo malo y terminaba haciéndolo. Eso ya en la glorificación no sucede, ¿sí? Ya es un cambio completo que Dios hace en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos realmente al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? O sea, por completo. Vean, por ejemplo, lo que nos dice Filipenses 3. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, finalmente, en esta etapa de la glorificación, Dios no solamente nos da un cambio de mente, sino también nos da un cambio de cuerpo, ¿cierto? Porque nos da un cuerpo que incluso no tiene ningún rastro de enfermedad, no tiene rastro de pecado, ¿sí? Y Jesús finalmente se va a llevar al cielo ¿a quiénes? A los que hayan sido justificados, a los que hayan sido santificados, y los glorificará, ¿sí? Así que la glorificación ahora se resume en una frase: yo estoy con Cristo. Entonces, de yo estar en Cristo, de Cristo estar en mí, ahora yo voy a estar con Él. Yo voy a estar con Cristo, ya yo voy a vivir eso que durante la tierra, eso de Enoc. Por eso Enoc Dios se lo llevó, porque Enoc estuvo en Cristo, Cristo estuvo en él, ya Enoc, vámonos para el cielo, ¿sí? Ya no hace falta que usted se siga matando la vida en este mundo, ya usted aprendió lo que tenía que aprender, ¿sí? Y finalmente Dios se lo llevó. Y vean lo que nos dice Isaías 65:25. Es una promesa maravillosa. Guardémosla todos en nuestro corazón. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente.
No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Apocalipsis también nos dice que enjugará Dios las lágrimas de nuestros ojos, ya no habrá más clamor, ya no habrá más llanto, allí a donde Jesús promete llevarnos, ¿no? La pregunta entonces es, ¿estaremos allí? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por habernos acompañado en este estudio de tu palabra. Te damos muchas gracias, Dios, por habernos ayudado, Señor, a entender estas 3 etapas que son esenciales, que son importantes, Señor, a conocer la salvación en estas 3 dimensiones, mi Dios. Y que a medida que sigamos estudiando tu palabra, podamos seguir entendiendo y comprendiendo mucho más lo que tú nos quieres enseñar. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, con los que estuvieron aquí presentes en algún momento, conectados. Te pedimos que tú conoces las peticiones de nuestros corazones, así que las entregamos en tus manos, que sean respondidas conforme a tu voluntad. Guárdanos y bendícenos, Señor, y acompáñanos en la nueva semana que ya casi inicia y síguenos cuidando en este santo sábado, Padre. En el nombre de Jesús, amén.